la grabación de este live en mi canal de YouTube. Carlos, Dios te bendiga. Un abrazo. Qué bueno tenerte por acá. Preséntate a la audiencia, a los hermanos, a los que van a vernos por diferido también. Bueno, Carlos ahorita dirá su nombre, su edad, de dónde nos está acompañando. Y en verdad muy agradecido con Dios por este lindo momento y oportunidad que Él nos concede de compartir como hermano Carlos. Adelante. Ok, primero que todo, buenas tardes, mis estimados. Bueno, por aquí, qué pena, se escucha como un retorno. Espérate, yo miro a ver si tenemos como un problema aquí, Andrés. Listo. ¿Me escuchas como un retorno? Ahora, ya se quitó. ¿Me escuchan bien? Ok, es que había empezado con hay un retorno por ahí, pero bueno. Primero que todo, gracias, Andrés, gracias, te doy por la invitación, gracias a tu público, gracias a las personas que obviamente están en estos momentos conectadas, ante todo, gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da por estar aquí en esta preciosa tarde. Esperamos que esta charlita sea una charla muy amena, muy interesante, donde todos obviamente podamos salir edificados con este tema que obviamente puede ser muy complejo, pero es un tema que yo sé que es muy enriquecedor. Muchas gracias, Andrés. Carlos, y es, espérate acá, muchas gracias por ahora sí, muchas gracias por ese saludo a todos los hermanos que están llegando. Les invitamos a compartir, les invitamos a también dejar su opinión, su participación en el chat de Facebook. Y bueno, recuerden, estas son las enseñanzas de los domingos. Estamos tratando diferentes temáticas, no solamente encasillar cada enseñanza en el ámbito pastoral, sino tener y dar uso a los recursos que el Señor también nos permite aprender con los profesionales. Hace un domingo atrás estuvo con nosotros la hermana Alejandra, que es especialista en este tema de autismo, de la parte de inclusividad en las familias. Hoy tenemos a nuestro hermano Carlos Ochoa desde Medellín. Él aceptó esta invitación y en verdad muy agradecido con Dios primeramente y con él, su familia, que me lo presta un ratico por acá. Y a usted, mi hermano, hermana, que hoy también está aquí, eh, siéntase agradecido con Dios porque hoy vamos a aprender. Hoy hay un tema muy especial, Carlos, y yo sé que Carlos, él es muy modesto para presentarse, muy discreto, pero seamos sinceros, este tema es algo que le da revuelo a mucha gente, le vuela la cabeza, lo pone a pensar, y más con todas estas religiones que hoy han salido a flote. Qué bueno que podamos hablar de esto. ¿Quién es Dios realmente? Esto es una conversación que genera se generan en la humanidad, en la raza humana, muchas preguntas. Y qué bueno que te tenemos aquí a ti, Carlos. De pronto no podemos decir, no, Carlos tiene la verdad absoluta, pero sí tiene un conocimiento muy bueno, muy enriquecedor que puede compartirnos a nosotros. Carlos, ¿qué piensas tú de esto con respecto a esta pregunta? ¿Quién es Dios realmente para Carlos Ochoa? Vaya pregunta, mi estimado Andrés. Vaya pregunta. Yo creo que es una pregunta que yo creo que nos quedaríamos corticos, nos quedaríamos muy cortos tratando de responderla. Pero yo creo que, como dice la escritura, podemos hablar de lo que él mismo se nos ha revelado. O sea, yo creo que la mejor forma de comprender a Dios, por lo menos hasta donde podamos nosotros, como tú utilizabas esa expresión ahorita, Andrés, modestamente podamos alcanzar nosotros con nuestros limitantes humanos, es lo que podríamos percibir no solo a través de las escrituras, sino lo que nos enseñó nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todo lo que podríamos conocer como hombres de Dios se resume en Jesucristo. Entonces yo creo que, aunque podríamos tener muchas respuestas subjetivas, escúchenme, subjetivas en cuanto a la identidad o quién es Dios, dependiendo no solamente de los maestros que hayamos tenido, dependiendo no solamente de la percepción bíblica que nosotros podamos tener de Dios, sino que también podemos tener aún ese conocimiento de Dios de acuerdo a las experiencias personales que cada uno de nosotros podamos tener, porque todo eso suma en lo que nosotros podríamos decir conocemos de Dios. Tenemos que tener algo claro, y es que hay una objetividad en Dios, objetividad que para nosotros no es 100% clara, solo, única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo hasta donde podamos conocerlo. Entonces, para redondear un poco la respuesta, mi estimado,
Yo creo que cada uno, cada ser humano, basado en las escrituras, basado en su propia experiencia con el Señor Jesucristo a través de esas escrituras, podríamos empezar a constructo de relación personal con ese Dios. Hay personas que tienen obviamente, digamos, una comunión en ese conocimiento quizás un poco más estrecha, otros quizás no tanta, pero yo creo que es una pregunta que vale la pena responder entre todos como Iglesia de Jesucristo. Ok, Carlos. Ahora, mientras te escuchaba, esto es algo que podemos nosotros digerir muy fácil por la fe. Para nosotros, pues, no solo por ser unicitarios, ¿no? Sino en el sentido de que creemos en un solo Dios. Es muy fácil hablar de este tema. Pero ¿cómo se Sí. llega a esas personas que de pronto sí creen en un solo Dios, pero no al que nosotros estamos acostumbrados a predicar, acostumbrados a tener ese acercamiento? Como, no te digo cómo se lo presentamos, sino cómo podemos percibir en ellos o cómo ellos miran el mundo y cuál sería la manera correcta de llevarle el Dios verdadero, porque tú dices algo muy cierto y es a través de Cristo, cómo le presentamos sin realizar esa profundidad teológica o ese movimiento inicial a alguien que desconoce toda esta fe que para nosotros es muy normal, muy común. Mira, por lo menos acá en Canadá es muy normal encontrarse con gente de distintas religiones, distintos credos y su fe, uno dice, bueno, me genera un poco de inquietud, a pesar de yo tener al Dios único y verdadero, me genera un poco de inquietud y quisiera conocer el por qué él cree eso, quisiera estar en sus zapatos, quisiera ver el origen, quisiera. Entonces, lo que uno de pronto puede hablar es partiendo de lo que ha escuchado, leído, o los rumores o especulaciones, pero en sí para ellos es una fe tan sólida el creer que hay más de un solo Dios, un politeísmo, un panteísmo. Pero en este caso, ¿cómo podemos presentarle a este único Dios verdadero, el cual es Jesucristo, como bien lo decías, y lo manifiesta la Biblia, a este grupo de personas? Ok. Bueno, yo creo que lo primero, hay personas que tienen obviamente una concepción de que hay un Dios, de pronto lo toman o lo asimilan de maneras muy distintas, muy diferentes. Entre ellos tenemos este gran grupo, hay un gran grupo y creciente de agnósticos, personas en un creyentes en un ser supremo, en un Dios soberano, que de hecho muchos no lo llaman ni siquiera Dios, sino que lo pueden llamar fuerza, potencia, energía, pero creen en que de igual manera esa fuerza, potencia, energía o lo quieran llamar Dios, ese es el creador, el arquitecto de todo el universo. Yo creo que allí hay un buen inicio que de pronto a veces como cristianos no hemos sabido aprovechar. Tenemos que entender de que la introducción a la fe, lo más importante es entender y comprender de que no todas las personas tienen la misma forma de acercarse a Dios. No todas las personas tienen ese mismo punto de inicio para con Dios. Nosotros venimos de pronto de zonas, países o familias donde literalmente se nos ha enseñado una cultura cristiana y se nos es muy fácil de pronto identificarnos con Jesucristo desde que nacemos, aún desde el mismo catolicismo. O sea, obviamente llegamos a un cristianismo evangélico teniendo una concepción de que Jesucristo fue ese hombre que murió por nuestros pecados, obviamente la concepción de Dios en la carne, muriendo por nuestros pecados. Entonces se nos es muy fácil posteriormente quizás familiarizar nuestra fe con esa fe tradicional que se nos venía desde nuestros padres. Pero así no ocurre con todas las personas. Hay personas que creen en que hay un Dios soberano sin tener un punto de contacto con el cristianismo y eso no significa que nosotros no podamos acercarnos a ellas. Yo creo que la mejor manera, en mi punto de vista personal, no tanto es abordarlos con el nombre Jesús de forma inmediata. Yo creo que lo más importante es tratar de hacerlos reflexionar y pensar de que ellos están plenamente convencidos de que hay un creador. La Biblia lo dice muy claro, no recuerdo el texto exactamente, no soy muy bueno para grabarme citas, pero sé que está en la Biblia para los que leemos la escritura. Y la escritura dice muy claro, pero es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe. Escucha lo que dice el texto, crea que Él existe. Esa es la necesidad prioritaria para una introducción de fe. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe. Después de eso viene el segundo requisito y que es galardonador de los que lo buscan.
Entonces, ese versículo yo lo miro como los dos niveles de la fe. El primer nivel es por lo menos acercarnos con una conciencia clara de que hay un Dios soberano, de que se llama Jehová, Yahvé, o fuerza, o potencia, o energía, pues no sé cómo le quisieran poner el nombre. Eso ya es para mí, la verdad, hasta ese punto indiferente. Yo creo que Dios, en el momento en que una persona se acerque creyendo en que hay un Dios ya empieza a operar en él un trato, un proceso. Y a través de ese trato y ese proceso, la persona ya empieza a concientizarse de que la vida es algo más que lo material, que lo tangible, lo visible y palpable, y empiezan a buscar las leyes, las normas, las prerrogativas, digámoslo así, exigidas para ese mundo espiritual. Cuando ya empiezan a buscar las prerrogativas, los órdenes espirituales que exige ese mundo espiritual, es allí donde ya podemos entrar nosotros a empezar a hablar cuál es el orden espiritual de ese mundo espiritual. ¿Y lo hacemos cómo? A través de Jesucristo. Eso ya lo empezamos a hacer, obviamente, ya después de que la persona está plenamente convencida de que hay un Dios creador, un ser soberano, y que ese ser soberano obviamente tiene unas normas, unos parámetros que van por encima, que son supralunares, o sea, están por encima de lo terreno y que no simplemente son sublunares y que es la normatividad a través de la cual el ser humano se rige, no, porque es que Dios me entiende, o sea, ese es el decir de todos los hombres hoy en día, no es que Dios es muy bueno, Dios me entiende, Él conoce mis debilidades, Él sabe cuáles son mis flaquezas. Entonces, escuchamos a personas que utilizan este tipo de argumentación simplemente con el fin de tener un Dios hecho a su medida y que les, como decimos en mi tierra, alcahuetee, o sea, pase por alto sus pecados. Pero cuando nosotros empezamos a llevar a ese nivel a las personas de conciencia, en el cual sabemos que Dios tiene unos órdenes espirituales, los cuales deben empezar a suplir y alcanzar para poder empezar a tener contacto directamente con ese Dios, yo creo que ellos van a tener conciencia de que ese Dios realmente es verdadero. Y eso se obtiene ya a través del cristianismo, ya cuando entramos en ese segundo nivel. Entonces, para redondear un poco la idea, estimado Andrés, lo más importante, en mi parecer, no es de pronto tildar o menospreciar o rechazar a aquellas personas que no se están identificando de forma automática con el cristianismo, sino que por lo menos ya saben que hay un Dios y eso es un punto, ya hay un terreno ganado muy, muy avanzado y a través de ese terreno ya podemos empezar paulatinamente con la enseñanza de lo que es la salvación a través del Evangelio. Excelente, Carlos. Saludos a todos los que continúan llegando a esta enseñanza. Dios les bendiga. Por ahí dejo los saluditos a mi hermosa familia en Barranquilla, a los pastores que están también en esta transmisión, a la familia que se reúnen por medio de un solo dispositivo, la hermana María Urrego, que siempre es fiel oyente también a esto, y a todos los que no alcanzo de pronto a mencionar. Bendiciones y no se olviden de compartir esta transmisión. Carlos, ahora tú entraste a algo que, que eh, me genera muchas preguntas, porque hay un mayor o hay un malentendido en las personas acerca de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas ven a Dios como alguien lejano, otros lo ven como ese juez severo, otros lo ven como una imagen eh, que solo es representado por medio de la Biblia o un libro llamado Biblia. Acá la pregunta sería, ¿cuál dirías tú, cuál dirías tú que es el error más común que la gente tiene acerca de Dios? ¿Cuál es el error más común? Mira, yo creo que el error más común acerca de que las personas pueden tener acerca de Dios es la concepción personal que tienen de Dios precisamente. Porque precisamente es un error que nosotros podríamos decir es personal de ellos, es individual, sí, pero es un error que ha sido infundado precisamente por la falta, podría decir yo, del adoctrinamiento que tienen ellos acerca de ese Dios. Ahora, la pregunta puede ser muy relativa, dependiendo si es una persona que ha sido educada en que hay un Dios poderoso, pero no han sido de pronto de familia religiosa. Y nótese que cuando hablo de familia religiosa puede ser familia tanto católica tradicional como familia evangélica tradicional. Entonces, cuando la persona de pronto no tiene un conocimiento desde un punto de vista religioso, se le hace un poco más difícil la concepción de Dios, aunque crea de pronto en que hay un Dios. Yo tengo personas conocidas que creen en un Dios y dicen si hay un Dios, pero nunca han sido educados de pronto desde una perspectiva religiosa. Por ende, son personas que se fabrican ese Dios de acuerdo a las circunstancias de la vida, como yo decía hace un momento, o sea, de acuerdo a las situaciones, ya sean adversas o favorables a su propia vida, ellos van a decir Dios es bueno o Dios es malo.
Dios aprueba esto que yo hago o Dios desaprueba algo que yo hago. ¿Por qué? Porque dependiendo de las situaciones de su vida, de lo bueno que reciben o lo malo que reciben, ellos van a concebir de esa manera a Dios. No siendo así igual a las personas que han adoptado de pronto una posición desde el punto de vista religioso, que de pronto han tenido un adoctrinamiento un poco más cercano al Dios verdadero, al Dios bíblico. Y cuando hablo de un poco más cercano, me estoy refiriendo a que obviamente también hay una brecha entre la verdad, entre la realidad del Dios genuino y lo que ellos conciben, dado el caso de que hay maestros que a través de las escrituras también pueden de forma equivocada transmitir un evangelio un poco distorsionado. Entonces yo creo que aquí el ejemplo muy claro es precisamente a raíz de saber cuál es la concepción que han tenido de Dios en el transcurso de sus vidas, mi estimado Andrés. Yo creo que he ahí la importancia de podernos acercar a ese Dios genuino con la herramienta primordial que son las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, Carlos. Uh -huh. Excelente respuesta y de verdad, pues ahí es los que están en el chat. Y si tienen más preguntas o si de pronto, como uno dice, las preguntas que no dejan dormir de la existencia de la humanidad, aprovechemos este espacio y preguntémosle al hermano Carlos para así de pronto estar más liviano en esa parte. Ahora, Carlos, O me van a quitar el sueño, o me van a quitar el sueño a mí aquí. oye, Carlos, pero ahora, dirá alguien que pueda ver este live más tarde. Bueno, tú me invitas a tener una concepción como la tuya, una percepción como la tuya, o como el libro sagrado que mencionas. Está bien, pero la realidad es otra. Puede decir alguien así. Si Dios es así de bueno como ustedes lo están mencionando, ¿por qué existe el mal? ¿Tú qué respondes frente a esa pregunta? Porque he escuchado diferentes posiciones, posturas, maromas, de todo, de todo. Pero para Carlos Ochoa, ¿qué puede responder? Esta pregunta no puede Ok. faltar. ¿Por qué existe el mal si Dios es bueno? Ajá, Ok. Bueno, dice la historia, no sé hasta qué punto la verdad sea verídica, pero es una anécdota que vengo escuchando hace muchos años atrás. Algunos le dan validez como tal, pero por lo menos a manera de introducción. Dice la historia que Albert Einstein, muchos lo han escuchado y lo conocen, ¿no? Imposible que no, siendo niño estaba en su escuela, siendo un joven no muy disciplinado académicamente hablando, estaba en su escuela y hasta cierto punto un profesor empezó a lanzar un reto o lanzó un reto para atacar la fe de los niños creyentes allí. Un profesor un poco, digamos, ¿cómo se podría decir? Digamos, alejado de la fe. El profesor dice, si Dios es bueno, si Dios existe, si Dios es real, ¿por qué hay niños con hambre? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay hombres tan malvados? ¿Por qué hay tanto degenere? Bueno, empieza a hacer una lista de que si porque Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué existe todo esto? En esas, Albert Einstein levanta la mano y le hace una pregunta al profesor. Le dice, profe, yo te quiero hacer una pregunta. El profesor, por supuesto, adelante, dime. Y Albert Einstein le dice, profe, eh, la luz existe. Perdón, las tinieblas existen, la oscuridad. Y el profesor dice, por supuesto que la oscuridad existe. Y Albert Einstein le va diciendo, no, profe, la oscuridad no existe. Físicamente existe la luz. La oscuridad simplemente es la ausencia de la luz. La oscuridad no está sujeta a estudio. La luz sí puede ser sujeta a estudio. Profe, una segunda pregunta. ¿El frío existe? El profesor responde afirmativamente, a lo cual Albert Einstein de forma automática y de nuevo vuelve a decir, profe, estás equivocado, el frío no existe. El frío no está sujeto a estudio, pero lo que sí existe es el calor, porque el calor sí está sujeto a estudio. Entonces, referente a lo que usted dice, profe, así como las tinieblas o la oscuridad es la ausencia de la luz, así de igual manera como el frío es la ausencia del calor, lo mismo ocurre con Dios y la maldad. La maldad, el hambre, la perversidad en el hombre, no es nada más y nada menos que la ausencia de Dios. Y eso no aniquila o no anula precisamente la existencia de Dios, sino que por el contrario es la ausencia de Dios en esa área donde tendría que estar reinando. Entonces, yo creo que cuando nos hacen este tipo de preguntas, eso no anula la efectividad de la existencia de Dios, sino que por el contrario pone más de manifiesto
la necesidad de la existencia de Dios en la vida de esas personas y la necesidad de la presencia de Dios en el mundo en el cual estamos viviendo. ¿Cómo queda el panorama frente a aquellos que hacen actos trágicos, eventos que llevan a la muerte de multitudes, sean niños, adolescentes, adultos, en nombre de ese Dios que ahorita tú hace unos minutos atrás decías, el asunto quizás no hay que entrar teológicamente a saber si ese Jehová es el mismo Jesús o X, Ok, no, pero para ellos conciben la idea o nosotros tenemos claro el concepto de su creencia, pero todos esos actos lo justifican en nombre de su Dios. Entonces, ¿cómo, cómo se mira ahí? No por mí, sino para profundizar o para ahondar más en la pregunta que, que muchos se deben hacer, y más que todo en el movimiento de incredulidad que se ve hoy por hoy, ¿cómo se ve ahí ese Dios bueno? Ahí yo puedo pastoralmente decir, esas personas no han conocido al Dios verdadero, no han dejado que su espíritu haga la obra regeneradora, trabaje internamente, haya fruto, porque obviamente yo parto de algo llamado Biblia, yo parto de algo llamado Evangelio, pero opuesto a eso está un sinnúmero de gente que creen que su Dios es bueno y le avala esos comportamientos y le avala esas actitudes que literal son malas. Pero ellos dicen Dios es bueno para nosotros, para ellos no. Es lo que da a entender. En otras palabras, lo que ocurre en estos conflictos del Medio Oriente y otras cosas semejantes, ¿cómo queda la pregunta ahí posicionada? ¿Y cuál sería la respuesta en este caso? Solamente tienen a ese Dios bueno en concepto y en cero conocimiento, o hay algo más. Ok, yo creería, mi estimado Andrés, que eso ya es un asunto que tiene que ver ya con la maldad del corazón del hombre y a través de esa maldad, o mejor dicho, tratando de justificar esa maldad, tratan de justificar sus acciones, idealizándose en un propio Dios y fabricándose en un propio Dios. De hecho, hasta donde tengo entendido, por poner un ejemplo, eh, el Corán, el libro de los musulmanes, no enseña ese tipo de Dios violento. O sea, hasta donde tengo entendido, de pronto el islamismo enseña un Dios que es de paz, un Dios que es de amor. Lo que pasa es que aquí, yo por poner ese ejemplo, ellos utilizan, hay una facción de estos creyentes que son radicales, por no decir que son extremistas, y pintan o interpretan, por decirlo mejor de forma más clara, a su Dios de esa manera, pero no son todos. Tengo entendido que gran parte de los musulmanes son personas de paz, son personas que creen en un Dios de misericordia, de amor, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pero esto simplemente es un ejemplo muy claro que no solamente se trata de esta religión, sino de muchas más religiones a través del mundo, que lo que hacen es simplemente tratar de caricaturizar o dibujar un Dios, como estoy diciendo desde el principio, hecho a su medida, con el fin simplemente de dar rienda suelta a la maldad del corazón que hay en el hombre, porque es que en el corazón del hombre hay maldad y tratan siempre de justificar la maldad que hay en su corazón, adjudicándosela a la divinidad que ellos dicen que es la verdadera divinidad. A mí me parece interesante lo que dice el apóstol Pablo a la carta a los romanos en el capítulo 1 del verso 18 en adelante dice, porque la ira de Dios está siendo manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, el hombre está deteniendo con injusticia la verdad. O sea, el corazón del hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. No hay justificación. Sigue diciendo, porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables, o sea, no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí cuando está hablando de esas personas que conocieron a Dios, no necesariamente se está refiriendo, estimado Andrés y público,
a un adoctrinamiento o a una enseñanza bíblica, se está refiriendo literalmente a esa evidencia que Dios pone a través de su creación para el hombre. O sea, no hay excusa. Eso es un Dios de amor, eso no es un Dios de violencia. Dios está creando vida y a través de esa vida lo que quiere es que se siga propagando vida y no muerte. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, aquí me parece muy interesante es porque las mismas conciencias, como dice la palabra de Dios, es la que los acusa o los juzga o los puede justificar de sus propias acciones. El hombre no tiene justificación alguna. El hombre, por muy alejado, escúchame, el hombre, por muy alejado de la fe cristiana que sea, tiene una conciencia que fue hecha desde la originalidad a imagen y semejanza de Dios. Y esa conciencia que tiene como fuente originaria, digámoslo así, el Dios supremo, obviamente ha inculcado en el hombre lo que es bueno y lo que es malo. Y el hombre sabe cuándo está literalmente obrando mal y cuándo está obrando bien. Recordemos el caso de Caín y Abel. Recordemos el caso de Adán y Eva. Lo primero que hacen es correr a ocultarse después de pecar. O sea, porque ellos saben que hay una conciencia que los juzga por ese algo que va en contra de lo que es el mandato divino. Entonces yo creo que, mi estimado, que acá el hombre originalmente sabe que tiene un panorama básico de lo que es Dios y que Dios, después de que se acerca al hombre a ese panorama básico de lo que es Dios, ya empieza a revelárseles paulatinamente y aquí es donde entramos nosotros con nuestra tarea como cristianos y el conocimiento de Jesucristo para esas personas y el perdón de sus pecados. Carlos, fíjate que tuve la oportunidad de conocer a alguien profesional en el área de la antropología y levantó mucho debate conmigo y bueno, pero respetuosamente. Y ella quería concluir en manera de que aceptara yo todas las religiones como verdaderas o eficientes, porque al fin y al cabo lo que buscan es paz, amor, que haya tranquilidad, que haya algo más justo. Entonces yo le dije, no está mal. De hecho, creo que hay principios éticos que en la sociedad se han perdido o se han deteriorado, pero eso no tiene nada que ver con lo que tú precisamente estás mencionando ahorita, ese temor que en sí naturalmente ya fue depositado en nosotros desde un inicio. Cuando Adán y Eva pecaron, porque es que si vamos a hablar del origen, tenemos que remontarnos allá. Cuando Adán y Eva pecaron, habiendo conocido a Dios, el actuar de ellos no fue de sinvergüenza, el actuar de ellos fue coherente a la situación de este Dios que conocemos, de este Dios que nos dio la oportunidad y ahora hemos fallado. Porque hoy te oímos, nos escondimos porque teníamos miedo. Hoy yo veo a muchos viviendo su vida carnal, su vida mundana o su vida según sus propios deleites, justificándose en que creen en su Dios o creen en Dios a su manera, a su modo, pero es muy alejado a lo bíblico. Cuando yo veo que Adán, que sí conoció a Dios, porque fue creado directamente por las manos del Señor, cuando se equivocó, transgredió, que es lo que significa el pecado, no actuó como actúa la humanidad hoy, sino que lo que hizo fue esconderse, sabiendo, bueno, sabemos nosotros que Dios ve a todos, no importa donde nos escondamos. Pero ahí es donde yo quiero conectar ahora el tema del Evangelio, porque precisamente el apóstol Pablo dice a Tito, en capítulo 2 versículo 10 en adelante, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Y cuando la gracia se manifiesta o se aplica al Evangelio, inicialmente sí para una comunidad, pero mira que después, lo hemos hablado fuera de cámaras, después se propaga mundialmente. Y esa es la universalidad o la palabra católico en sí, que es algo universal, algo representativo con el Evangelio de Cristo, porque es una misión de todos, continuar la misión de Jesús aquí en la tierra, que fue la gracia de Dios manifestada. Entonces, redondeando todo, el fin o el propósito de la gracia misma es decirle a la humanidad que más allá de sus conceptos, de sus pensamientos, su filosofía, deben concluir a lo que inicialmente Adán y Eva concluyó también, ese temor
que por muchas razones o maneras se ha distorsionado, se ha perdido y hoy se alcahuetea mucho, se acomoda, no podemos decir solamente se acomoda el evangelio, se acomoda el gusto de la gente y se justifica. Entonces, yo escuchaba a alguien decir, no, yo quiero viajar a Turquía y evangelizar por allá y predicar, y otro le dijo, no, eso es imposible, te matan por allá porque eso está prohibido, y comenzaba, yo no me escuchaba cómo se, pero era tanto el deseo de él de ir hasta allá y hacerlo, y el otro le estaba diciendo, eso es imposible porque allá creen así, y le explicaba. Esta era una realidad y este tenía otra realidad, pero lo que prevalecía ahí era la verdad, y la verdad es el Evangelio. Entonces, la gracia de Dios sigue siendo en gran manera sobreabundante, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, si Pablo le dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, a fin de que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, podamos nosotros vivir en este siglo o en estos tiempos justa, sobria y piadosamente, aquí surge la pregunta que muchos no aceptan o no quieren escuchar o no quieren entender o abrazar, no sé. Porque cuando hablamos de Dios, inevitablemente llegamos a la figura de Jesucristo. Y muchos piden que se demuestre que si Jesús afirmó ser Dios. Otros piden que haya evidencia bíblica de que esto sí sea real. Otros, porque la salvación depende de Cristo. Y esa era una de las cosas que esta antropóloga me decía. Pero el que cree en tal cosa puede ser salvo allá, el que cree tal cosa. Y yo no, pero es que el mismo Cristo, para derribar todos esos argumentos, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy un camino, sino el único camino para no remediar, sino evitar esa condenación eterna es Cristo. Y esto tú y yo lo sabemos, pero estoy haciendo todo esto, todo este recorrido para la audiencia que nos ve y los que nos van a ver por diferido, y así poder aterrizar a la pregunta, ¿por qué la salvación depende? ¿Por qué la salvación depende sí o sí en Cristo? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús afirmó ser Dios? Entonces la pregunta que te hago a ti es, ¿por qué Jesús es tan central en la fe de nosotros los cristianos? ¿Y cómo o qué desafío tenemos nosotros ahora? Porque ahorita tú estabas mencionando, pero ya quiero que profundices en eso para ya ir redondeando y ahorita terminar. ¿Y qué desafío tenemos nosotros como cristianos para este mundo que todavía no solamente no conoce a Dios, sino que han tenido la osadía de rechazar el Evangelio de Cristo? Ok, mira, mi estimado Andrés, el tema acá, lo primero que tenemos que tener claro es que eso ya mirándolo desde el punto de vista, porque ya estás mencionando a Jesús, ya estamos entrando en un tema dogmático, en un tema de fe, y para entrar en el tema dogmático y de fe, tenemos que saber de que el ser humano nace mancillado por el pecado. O sea, todos los seres humanos, dice la palabra de Dios, que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, hay una regla general de la condenación, escúchenme, hay una regla general de la condenación y la regla general de la condenación es que tú por el solo hecho de estar en un cuerpo humano, ya naciste mancillado por el pecado y naciste destituido de la gloria de Dios. Eso es lo primero que tenemos que tener conciencia todos los seres humanos. Aquí no hay gente más buena que otros, y este nació mejor, menos pecador que este, no. Todos, por mucho que hayamos pecado más, unos menos, el solo hecho de estar mancillados por el pecado ya automáticamente nos alejamos de la gloria, de la presencia de Dios, separados y enemigos de Él. No solamente alejados de Él, sino enemigos de Él, porque nos estamos oponiendo a sus mandamientos y estamos haciendo todo lo contrario a lo que Él demanda en el ser humano. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es esa realidad. Mientras el hombre no reconozca que literalmente es pecador, mientras el hombre no reconozca de que ha nacido mancillado por el pecado, mientras el hombre no reconozca de que es esclavo del pecado, es muy difícil llevarlo a la conciencia o a la necesidad de concientizarse de aceptar a Jesucristo como ese Salvador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como reflexionar a las personas, de pronto a través de obviamente la guía del Espíritu Santo, a través de un buen adoctrinamiento, a través de una buena conversación, es hacerle reconocer de que la persona es esclava del pecado. Y eso hay unas muchas maneras de lograrlo o de poder lograrlo.
Reconocemos, hay personas que en estos momentos tienen una esclavitud con la drogadicción, unas personas que tienen esclavitud con la pornografía, con la mentira, con el chisme, con las maledicencias, con el maltrato, con la infidelidad, con el adulterio. En fin, todos los seres humanos tienen que estar mancillados y ellos mismos, como yo en algún momento lo profesé en mi propia vida, reconocemos decir, es que yo soy preso de eso, yo soy esclavo de eso. Entonces, mientras una persona no tenga la humildad suficiente para reconocer de que es preso, esclavo y está mancillado por el pecado, es muy difícil que tenga un contacto con el Evangelio, porque precisamente el primer llamado del reino de Dios para la persona es el arrepentimiento, y el arrepentimiento es el reconocimiento de lo mal que yo estoy con Dios. Por eso dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ese es el primer contacto. Cuando la persona ya reconoce de que está mancillada por el pecado, de que ha nacido esclava del pecado, ya entramos nosotros a explicar precisamente cuál es el proceso. Y ese proceso es Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque la Biblia muy claramente dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, no es posible. No es posible. Ya empezamos nosotros a explicar por qué el derramamiento de sangre es necesario, no viéndolo desde un punto de vista ocultista o desde un punto de vista maquiavélico. No, no, no. Viendo la necesidad de la redención por medio del sacrificio, explicándolo a través de las escrituras, y vemos que sí es necesario el derramamiento de la sangre. Y viendo cómo el justo murió por nosotros los injustos, y a través de ese derramamiento de sangre nosotros hemos sido justificados, escúchame, gratuitamente. Y eso es una de las cosas con las cuales yo he venido lidiando desde que estoy predicando el Evangelio hace más de 26 años. Y lo que yo he venido lidiando, que lastimosamente parece que a muchas iglesias nos ha costado mucho entender el tema, nos ha costado demasiado entender el tema, mi estimado Andrés, es el tema precisamente de la gracia. ¿Qué es la gracia? Nosotros a veces empezamos a justificar la gracia salvífica de nuestro Señor, cómo el derramar de Cristo opera en nuestra vida, y empezamos a querer ayudarle, a darle un poco un empujón a esa gracia y a decir yo pongo mi granito de arena para la gracia. No, escúchame, nosotros simplemente somos reactivos a la gracia. Nosotros no aportamos nada a la gracia, somos simplemente personas que reaccionamos a esa gracia que hemos recibido de Cristo. Entonces, el derramamiento de sangre es importante, obviamente, porque a través, como dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y nosotros que lo que tenemos que hacer, creer en ese sacrificio, acoplarnos a ese sacrificio de Jesucristo para recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces, aquí este es el Evangelio. El Evangelio consta de 4 o a lo sumo 5 pasos muy básicos que qué pena que me extienda un poquito en esta pregunta, en esta respuesta, mi estimado Andrés, pero eso necesariamente tiene que quedar muy claro. Y escuchamos muchas veces a predicadores, pastores, sacerdotes hablar de el evangelio. Mire, es que este es el evangelio verdadero, este es el evangelio. Vea, el evangelio es muy simple, sin arandelas, sin condiciones. Lo que tenemos que tener claro es lo primero que yo dije: el mundo está mancillado, está perdido, está corrompido y está condenado y separado de Dios a causa del pecado. Ya, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Dios se proveyó de un medio para poder subsanar esa separación entre él y el hombre, y ese medio es Jesucristo. Por eso el Evangelio consta de pasos muy claros que lo vemos en el mismo Evangelio, que un individuo apareció en el mundo. ¿Ese individuo quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos que tener claro. Aquí no vamos a entrar en partes dogmáticas, que es que Dios encarnado, la persona de la Trinidad o el Padre hecho carne. No, eso lo podemos dejar para otra pregunta o otro programa. Pero lo primero que encierra el Evangelio es que el Hijo de Dios, un individuo como tal, se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para morir, para ser sepultado y para resucitar. Nosotros tenemos que cumplir con el quinto requisito, que es creer en esos 4 puntos anteriores. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Si nosotros creemos en esos 4 pasos, en esos 4 puntos, eso es lo que a nosotros nos garantiza la salvación y la vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es el Evangelio, sin arandelas, sin condiciones, sin prerequisitos. Ya lo demás lo podemos ir aprendiendo continua y paralelamente en la vida cristiana. Y eso no hay ningún problema, eso lo enseñamos. Pero eso es lo más importante, mi estimado, y es el derramamiento de la sangre de Cristo. Bueno, no, no hay problema que te extienda, tú eres el invitado aquí. A veces yo soy el que habla mucho y yo digo, no, yo ya tengo que cambiar la dinámica. Y hablando de dinámica, vamos a hacer algo dinámico aquí en estos momentos. Eh, Vamos a hacer una pregunta rápida a Carlos. Yo, Carlos, te voy a hacer unas preguntas cortas y me las respondes brevemente. ¿Vale? ¿Te parece? Adelante. Ok, listo. ¿Puede una persona encontrar a Dios sinceramente? Mm, No te entiendo la pregunta. A ver. Pero, o sea, puede ser muy ambigua. O sea, es un sí o un no y ya. Sí, sí, sí. Porque son rápidas.
Ah, ok, vuelve a preguntar, qué pena. ¿Puede una persona encontrar a Dios sinceramente? Por supuesto que sí. Ok. ¿Dios escucha todas las oraciones? No. ¿Por qué? Bueno, cuando yo hablo de escuchar, o cuando yo tomo la palabra escuchar, es como decir atender. Si vamos a hablar de oír, sí. Pero la Biblia nos dice que, muy claro, que hay oraciones, como decimos nosotros, que no pasan del techo. ¿Por qué? Porque no están en sintonía o están sincronizadas con la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablo de escuchar o cuando entiendo yo la palabra escuchar es cuando son personas, cuando son oraciones que están sincronizadas con la voluntad de Dios y por supuesto Dios las va a atender. Toda oración tiene que estar sincronizada con Él para Él poderla atender. Sincronizada es obviamente que no vaya en contra de la voluntad de lo que Él desea. Ya, bueno, va por ahí. Ok, ¿La fe y la razón son enemigas? para nada. De hecho, no hay fe sin razón. Qué bueno que respondes así. No sé si quieras ampliar más. Porque mira, hay personas que son cristianas, Carlos, pero son más cristianas inclinadas a la fe en la fe. Y cuando uno de pronto le dice, hey, pero no separes la razón o no te vuelvas enemigo de la razón, se vuelven contrarios a ti y se oponen rotundamente. ¿Qué consejo tienes tú Ujú. para ese tipo de personas? Bueno, primero que todo, eso es un problema, lo que yo llamaría como un fantasma, perdónenme un poco la ilustración, eso yo lo llamo como el fantasma del anti-intelectualismo que está rondando por los pasillos de la iglesia hace muchos años atrás. Y lo llamo como un fantasma es porque anda literalmente asustando a la iglesia, asustando a los feligreses, como quien dice, no te acerques tanto al conocimiento, no te acerques tanto a la razón, no te acerques tanto a la parte cognitiva, porque en la medida en que más te acerques a esa área te vas a alejar más de Dios. Y eso es una excusa, perdóname que lo diga, pero me parece que eso es un pretexto que nace desde las mismas entrañas del infierno, porque literalmente nosotros estamos es llamados a conocer y al conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios no está alejado de la razón de la cual Él mismo nos dotó. Sería irracional decir que Dios nos dotó de una inteligencia, de una razón, de una gnosis que nos marca una diferencia muy grande con el resto de animales, para después decir que es que eso no puede estar en contacto o en comunión con Dios. El apóstol Pablo decía muy claro, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. En otras palabras, todo lo que yo realmente creo es porque lo pienso, y si lo pienso es porque tengo la capacidad de racionalizarlo y aún de creerlo. Jesucristo tiene un diálogo con la mujer samaritana y ese diálogo a mí me parece una explosión espiritual e intelectual simultáneamente muy bonito. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que nosotros conocemos. Por eso Jesucristo continúa diciendo, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esa verdad directamente, Andrés, está vinculada al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay muchas personas que sinceramente pueden estar muy equivocadas adorando a Dios de una manera incorrecta o adorando a un Dios que ellos mismos se prefabricaron de manera incorrecta. Entonces, la mejor manera de adorar a Dios es en espíritu, con fervor, con ese soplo que Dios nos ha entregado, pero con la misma verdad a través de las escrituras. Y eso se vincula solamente a través de la razón y del conocimiento humano. Excelente, excelente, excelente. Y te apuesto que donde tocaras este tema en tu canal, o bueno, donde sea, eso se va 2, 3 horas porque hay mucho por cortar. Y muchos, de Sí. hecho, Carlos, yo creo que tú eres consciente y eso también lo hemos platicado, muchos se oponen al quehacer teológico, no lo consideran para nada, incluso lo satanizan, cuando normalmente incluso ellos sin querer queriendo también hacen teología al momento de interpretar un texto, hacer algún exégesis, pero todo eso es producto del mismo temor, desconocimiento o ignorancia. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el atributo favorito de Dios para ti, Carlos? Para mí, su Sí, misericordia. ¿por qué? Será porque hablo desde mi punto de vista personal, o sea, yo cada día que veo mi propia relación con Dios, y obviamente también en millones de personas, yo creo que eso es lo que más debería uno valorar en él, la misericordia. La palabra de Dios, la palabra misericordia es una palabra que como raíz latina alcanza a comprender dos términos, que son miseria
y cordia, que es la parte del corazón. Entonces, la misericordia es cuando Dios alcanza literalmente a ver la miseria que encierra el corazón del hombre y cómo el hombre está incapacitado para poder responder a esa misericordia, a esa bondad, digámoslo, de Dios. Y lo único que tiene que hacer Dios es precisamente a través de esa miseria, es empezar a obrar en el corazón del hombre. En otras palabras, la obra de Dios en nosotros no es por nosotros mismos, sino que es por Él mismo. Porque si fuese por nuestras propias fuerzas, estaríamos totalmente inhabilitados para podernos conectar con Él. Lo lindo del Evangelio trata, mi estimado, en esa misericordia, mi estimado Andrés, trata de que nosotros no encontramos a Dios, Él nos encontró a nosotros. Él es el que nos rescató a nosotros. Nosotros no decidimos aceptarlo a Él. Él nos aceptó a nosotros. ¿Cómo y por qué? No lo sabemos. Eso se lo reservamos a Él. Pero el solo hecho de yo decir que he sido escogido por Él y porque a través de su misericordia Él me seleccionó a mí, no encontrando cualidades en mí simplemente en el momento inmediato en que puso los ojos en mí, sino que posteriormente pudo decir, este hombre posteriormente tiene un proyecto en mi vida, o perdón, para mi reino, yo simplemente lo escojo. Eso es lo que me parece más espectacular de Dios, la misericordia. El solo hecho de que las personas que estemos aquí conectados podamos disfrutar de la misericordia de Dios, eso podemos sentirnos los seres más especiales del mundo, obviamente en lo que Él ha escogido. Excelente, Carlos. Ujú, Por acá me hacen una pregunta en el interno y es una ujú. pregunta random, pero qué bueno escuchar la respuesta de tu parte. ¿En el cielo nos conoceremos? Sí, por supuesto. Ok, bueno. Sí, por supuesto. Al que la realizó, bueno, y ahí tiene la respuesta. ¿Qué libro le recomendarías a alguien que está buscando respuestas? ¿Qué libro le recomendarías a alguien? Me imagino que puede ser pues, la Biblia, obviamente, pero ¿qué libro de la Biblia? O no sé. Ok. Bueno, primero que todo tendríamos que saber qué tipo de respuestas se está buscando, porque cada libro está enfocado hacia una, pues, a una temática distinta. Yo en lo personal, si son temas de superación, si son temas, yo la verdad les voy a ser muy honesto, el libro de superación, excúsenme, miren entre comillas, de superación personal, que yo leo, puede sonar muy cristiano, puede sonar muy evangélico, pero yo siempre soy las escrituras, ¿cierto? Entonces, libros así como de superación o libros motivacionales, yo no abordo mucho o no ocupo mucho la lectura en ese tipo de libros. Ya la literatura mía externa prácticamente es más de estudio, teología, historia, me fascina mucho. Pero ya para lo que es el corazón, esto, o sea, la palabra de Dios, o sea, es la fuente primaria. Ya los demás libros, pues obviamente serían como interpretaciones, trabajos que pueden servir y pueden ayudar, pero si es para ese tipo de respuestas, como que la pregunta puede ser muy ambigua, si es para ese tipo de respuestas, la Biblia. Ya si la pregunta ya enfocada en temas de teología, pues ya yo escucharía si es más para eso, ya les puedo recomendar teología e historia. Pero si es para ese tipo de respuestas, las escrituras, mi estimado. Carlos, y alguien que se esté acercando al Señor por primera vez, escuchó una prédica y bueno, y se quiere conocer más del Evangelio, ¿qué libro? Y él pregunta, hay gente que pregunta, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Tú qué le recomiendas? Bueno, yo recomendaría, Carlos Ochoa, para mí el primer libro con el cual se pueden acercar es el Evangelio de Lucas. Yo recomiendo mucho el Evangelio de Lucas. Por lo general hemos escuchado mucho que el de Juan, el de Juan, el de Juan. El de Juan para mí es un libro un poco más profundo. Es un libro que te va a llevar a una mentalidad teológica mucho más profunda. Pero la persona que está iniciando, no, arranque con Lucas. ¿Por qué Lucas, Carlos? Porque Lucas utiliza un lenguaje muy universal, un lenguaje muy para los gentiles de lo que es el Evangelio. Marcos, Mateo, van enfocados hacia lo mismo, pero ellos utilizan más un contexto judío, de tradiciones judías, y cuando Lucas aborda esas tradiciones judías desde su escrito, lo está haciendo ya con una interpretación y con una claridad para el mundo gentil que somos nosotros. Entonces, inician con el Evangelio de Lucas porque ustedes tienen que conocer lo que sucedió, lo que es el Evangelio de salvación, quién fue Jesucristo, cuál fue la obra que hizo y cuál fue la promesa que nos hizo a través de esa obra. Y ya cuando ustedes crean en eso, si afiances en eso, ahí sí pueden empezar a saltar a libros como el Evangelio de Juan y las cartas Paulinas o las demás cartas. ¿Qué consejo le Uh -huh. darías a un ateo sincero? O sea, hay ateos que se dejan hablar.
Hay otros que solamente es, no, 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 bueno, a un ateo que se deja hablar, ¿qué consejo le darías? Miren, la respuesta podría ser muy malinterpretada, pero yo sé que si la persona me entiende lo que yo le quiero decir, va a llegar a la conclusión precisa. Mírense a sí mismos, crean en sí mismos. Y en la medida en que empiecen a creer en sí mismos, creen en que hay un ser superior, poderoso, que se basó en él mismo como ser superior y poderoso para poderlo crear a él. O sea, cuando yo digo que yo literalmente soy un accidente de la nada, que yo salí de la tierra y de la manga, yo creo que se requiere mucho más fe. Yo digo que una persona que piense de esa manera tiene mucha más fe que un cristiano. A mí como cristiano se me hace más fácil creer en un arquitecto, un diseñador, un ser supremo, que decir que todo salió o fue un producto de un accidente o de la nada. Entonces yo creo que la persona que lo primero que tiene que hacer es autoexaminarse, empezar a reflexionar en lo creado, porque es que esa es la invitación bíblica, como leímos ahorita en Romano. La mejor forma de uno acercar a Dios a una persona es que autorreflexione en lo creado, incluyéndose a sí mismo, para creer en que hay un creador. O sea, el mundo no es un accidente, el mundo no es accidental, el mundo no es un caos, todo tiene un orden. El mundo está compuesto por leyes naturales y nuestro cuerpo está regido por leyes naturales. El solo hecho de no comprender eso es que hay un arquitecto que está rigiendo esas leyes. Cuando la persona empieza a profundizar en ese tipo de preguntas para sí mismo y para su entorno, créame que no está muy lejano de buscar a ese Dios y de encontrarse con él. Sí, Carlos, la última pregunta. Ujú. eh, supongamos, bueno, cuando uno termina este live es cuando llegan reacciones, respuestas. Eso suele pasar. Cuando uno está en vivo nadie dice nada. Pero bueno, supongamos eh, que este live lo está viendo una persona que ha pasado años buscando respuestas sobre Dios. Tal vez tiene dudas, tal vez está herido, tal vez está decepcionado. ¿Qué le puedes decir? Y aquí te doy el espacio para que lo des o suelte el último consejo, ya para despedirnos. Ok. Bueno, yo creo que una de las cosas más difíciles, por lo menos desde mi vida, también ha sido esperar por Dios o esperar en Él. Yo creo que vale la pena. Muchas de las personas sabemos que la vida es fugaz. Hace poco estábamos chicos, hace poco estábamos niños. Cuando en un abrir y cerrar de ojos pasó una década, 2 décadas, 3 décadas. Y decimos, ¿qué pasó acá? Hay personas que han pasado toda una vida de década en década y su vida no cambia. Entonces la forma genuina de efectuar un cambio en sus vidas es hacer cosas distintas. El consejo básico es un consejo práctico. No les voy a meter aquí espiritualidad o religiosidad. No, es un consejo, perdón, práctico de la praxis. Haga cosas distintas. Si usted sigue haciendo lo que ha venido haciendo toda su vida, va a seguir recibiendo lo que ha venido recibiendo toda su vida. Si usted quiere generar cambios en su vida, haga cosas distintas a las que ha hecho en su vida. Si usted está en esa búsqueda de Dios, no cierre la oportunidad de buscar a Dios. Hay gente que está en el cristianismo, está en la verdad absoluta, escúchenme, en el cristianismo, en la verdad absoluta, habiendo comenzado como católicos, como curas, como mormones, como testigos de Jehová, si me hago entender, han empezado hasta en sectas extrañas, como las que acabo de mencionar y muchas cosas más, y resultan en la verdad. Miren, el proceso de salvación es de Dios. La Biblia dice que unos sembramos, otros regamos, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces nunca desmeriten ni menosprecien a una persona, ni se sientan a ustedes mismos menospreciados porque han fallado, porque probaron en el catolicismo, porque probaron con los mormones, porque probaron con los testigos de Jehová. Mire, si usted es una persona que ha pasado por esa situación, por esas iglesias o por cientos de iglesias, usted es una persona que usted tiene un llamado. Y créanme que Dios tiene un propósito grande, grande con ustedes. A veces los que más experimentan son las personas que en última instancia son las más necesarias en el reino de los cielos por la experiencia que tienen. Si usted ha experimentado sufrimiento, desesperanza, muchas veces ha querido flaquear en la vida, es porque Dios precisamente lo quiere utilizar en esa área para cientos de personas, por no decir miles de personas. Entonces no tome eso como basura o como botado en saco roto, no. Tome todo eso como una edificación de lo que Dios está haciendo en su vida, porque precisamente yo lo que les he hablado a ustedes, mucha gente me ha dicho a mí, ¿tú por qué enseñas unicidad?
¿Tú por qué conoces tanto de unicidad? Precisamente porque estudié la parte opuesta y porque practiqué más de 4 décadas, por toda mi vida, lo que fue la parte opuesta a la unicidad. Cuando Dios me trajo la unicidad, todo eso que yo conocí, todo eso que yo enseñé, lo puedo enseñar con más transparencia y con más autoridad que quizás muchos que no lo conocieron. Entonces no creas que Dios está fracasando el tiempo contigo o que está menospreciando, ¿cómo se dice? Echando, sembrando en saco roto. No, todo lo que está pasando en tu vida, absolutamente todo, tiene un propósito si tu corazón, escúchame, si tu corazón es sincero. Dios está esperando por ti y Él tiene tu tiempo para ese momento. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Qué bonito consejo, Carlos. Uh -huh. Gracias por ser un referente, ser un instrumento en las manos de Dios para muchas generaciones, no solamente la actual, sino las venideras. Y lo que estamos sembrando en el Señor algún día, pues Amén. dará fruto. Carlos, tus palabras finales de despedida, porque la verdad muy contento. Hoy hemos hablado sobre argumentos, evidencias, preguntas profundas, otras preguntas que ya muchos ya sabían, pero más allá de toda discusión intelectual, pues lo que se habla o se especula, siempre qué bueno que todo se aterriza y se encuentra la verdad absoluta en la palabra de Dios y la evidencia misma de nuestras vidas. Somos un milagro, milagro andante, pero producto de este Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Carlos, tus palabras finales. Bueno, estimado André, gracias. Quiero terminar con estas palabras. Es un consejo que nace de mi corazón. Eh, no quiero sonar prepotente, no lo tomen a mal, pero yo no diría ni siquiera de mi corazón. Eso es un consejo que nace del corazón de Dios. Y tómenlo todos, por favor, se los digo con el corazón. Aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo. Podemos divertirnos, podemos pasar con la familia momentos, sí, claro. Podemos disfrutar, pasear, ver alguna serie, por supuesto. Hagan lo que hace cualquier ser humano, pero por favor, aprovechen bien el tiempo. Tengan presente que cada momento que está pasando puede ser una cercanía más con Dios o una lejanía más de Él. Entonces, Jesucristo en Juan capítulo 6, verso 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando usted está alimentándose de la palabra de Dios de forma literal, escúchenme, literal, aquí no estoy aquí poniendo un ejemplo simbólico, no. Cuando usted se alimenta de la bendita palabra de Dios en ese tiempo que está aprovechando, usted literalmente está recibiendo el Espíritu de Dios y usted literalmente está recibiendo vida. El apóstol cuando dice, no se embriaguen con vino, sino más bien sean llenos del Espíritu, se refiere a esto. No se refiere simplemente a un momento emotivo donde empiezo a hacer un montón de cosas extrañas. No, es alimentarme de la palabra y llenarme del Espíritu de Dios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son difíciles y malos. Así es. Dios. Bueno, gracias a Dios porque pudimos realizar este programa. Gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Y bueno, te deseo un feliz inicio de semana con tu familia. Sé que vas a estar ahorita con ellos. Ahí Uh -huh. te quité un poquito de tiempo, pero muchas gracias, muy No, no, agradecido. no. Y sé que estamos para ayudarnos. Un fuerte abrazo, Carlos, desde la distancia. El Señor Jesucristo te bendiga hoy y siempre. Amén. Gracias, mi estimado. Bendiciones. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios, mis hermanos. Ahí pudimos tener con nosotros a nuestro hermano Carlos Ulloa, eh, trayéndonos esta palabra o trayéndonos, dándonos consejos, respondiendo pues según sus conocimientos, sus capacidades y también por la dirección del Espíritu Santo, todo ese tipo de preguntas, dudas, inquietudes que más de la vida misma llegan a ser muy teológicas, muy intelectuales y muy filosóficas. Entonces, agradecido por Carlos, agradecido por ustedes que también estuvieron ahí conectaditos. Sé que hoy es un día, puedo decir feriado porque es domingo. Muchos de pronto están saliendo en familia,
otros de pronto, creo que hoy juega la selección, no sé, estoy perdido en cuanto a eso, pero yo sé que hay ocupaciones hoy. El día de descanso para muchos está ocupándolo en lo que de pronto no puede hacer en la semana. Pero si usted se va a ver este video en diferido, sea aquí en Facebook o en YouTube, recuerden que Facebook solamente dura 30 días, en YouTube dura ya lo que hasta que Cristo venga. Eh, Vaya y comparta, reacciones, deje su comentario, después lo leemos. Si quiere comunicarse con el hermano Carlos, puede hacerlo al interno, yo hago el puente. Bueno, el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo y muchas gracias